Sí, ante todo, agradecer al doctor Pedro Cía, gran amigo desde hace muchos años, el que me haya invitado a participar en este foro tan distinguido y decir que muchas de las cosas que ha dicho son auténticas exageraciones. Pero bueno, ahí se quedan, las ha dicho con cariño y eso es lo importante. Como veréis, esta es una fotografía de nuestra alma mater, la de muchos de los que estamos aquí. Ahora los jóvenes ya no asistís a clase en este centro. Y también quiero decir que trataré de no defraudaros, aunque lo veo difícil porque, para empezar, todas las diapositivas que vais a ver las he hecho yo y me considero un semianalfabeto informático, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y sin más preámbulos, vamos a empezar porque el tema es bastante denso. Empezamos por las definiciones. Hoy en día tocas un punto en Internet y te sale una lista enorme, hay que saber elegir qué son las cosas. Pero antes que pasar a las definiciones, veréis que el título dice aspectos éticos y metodológicos. Lo de éticos y metodológicos viene a cuento de que en la investigación clínica la ética y la metodología no pueden separarse, van indisolublemente unidos, de tal forma que si en un ensayo clínico, en una investigación clínica, nos falla la metodología, por muy éticos que hayamos sido, esos resultados no tendrán la más mínima validez. Y viceversa, si lo que falla es la ética, además de que no tendrán validez, estaremos poniendo en grave riesgo la seguridad del paciente. De aquí que a todo lo largo de mi charla vais a oír hablar de aspectos éticos y metodológicos porque son sinceramente absolutamente complementarios. Investigación clínica es aquella que se realiza en humanos, enfermos o voluntarios sanos, generalmente por medio de un ensayo clínico. La mayor parte de las veces se trata de un ensayo clínico. Y un ensayo clínico es una evaluación experimental de un medicamento, o bien de una técnica diagnóstica o bien de una técnica terapéutica, que a través de su aplicación en humanos pretende valorar su eficacia y su seguridad. Una vez que hemos hablado de las definiciones, vamos a ver los principios éticos. Hay una serie de principios éticos generales que son absolutamente necesarios por una razón muy sencilla, porque al ser los pacientes un medio para obtener un conocimiento, estos pacientes pueden estar, al estar sometidos a un riesgo, pueden ser explotados. No debemos olvidar de que un porcentaje elevadísimo de los ensayos clínicos son promovidos por la industria farmacéutica y en torno a ellos se juegan cantidades muy importantes de dinero. Estos principios generales son universales, es decir, sirven para cualquier lugar y para cualquier momento y no tienen limitación alguna. Y estos principios generales son, en principio, 7. El primero es que la investigación tenga un valor social y clínico. El segundo, que tenga una validez científica. El tercero, que se haga una selección equitativa, que no les toque siempre a los mismos. El cuarto, muy importante, que exista una proporción riesgo-beneficio bien medida. Al tratarse de un medicamento nuevo o de un sistema diagnóstico terapéutico, siempre habrá un riesgo, pero que ese riesgo se minimice en función del beneficio. Otro punto importante es que exista una evaluación independiente para evitar sesgos y que exista, como ya ha dicho el doctor Cía, el consentimiento informado, del cual hablaremos mucho más ampliamente. Y por último, que se haga un respeto, que se tenga un respeto a los sujetos inscritos en la investigación. Yo, sinceramente, cada vez que veo esta diapositiva me acuerdo de algo que también ha nombrado mi amigo, y es aquellas investigaciones que hacía el famoso doctor Mengele en la época de los nazis, en la que de estos 7 principios absolutamente ni uno solo de ellos se cumplía, todo lo contrario. Pero bueno, esperemos que esto no se repita nunca jamás en la humanidad. Quiero hacer un poco hincapié en lo de la validez científica. Para empezar, aquí tenéis otra de las cosas que decía al principio. La mala ciencia no es ética. O sea que ética y ciencia van de la mano indisolublemente unidas.
Para que un ensayo clínico tenga una validez científica, tiene que tener una metodología y un diseño válidos. Tienen que usarse en él principios, métodos y prácticas aceptados universalmente o aceptados por la comunidad médica. Tiene que tener un poder suficiente, y al decir poder me refiero a un poder estadístico suficiente para poder probar el objetivo que se pretende en ese ensayo clínico. Y por último, tiene que haber un plan de análisis de datos que sea verosímil y que sea realizable. Siguiendo con la validez científica, hemos de reconocer que al estar las variables que se van a estudiar en el ensayo controladas mediante un diseño, el nivel de evidencia para demostrar la hipótesis que se pretende demostrar es el más alto. Tendríamos lo que se llama medicina basada en la evidencia, que es ni más ni menos que el respaldo de la práctica clínica con pruebas científicas. Por último, un tema también importante dentro de la validez científica es que el valor de un tratamiento solo se puede comprobar si es comparado con otro. Por esta razón, los estudios no comparativos que a veces la industria farmacéutica presenta al médico, estudios en fase 4, no permiten en modo alguno extrapolar los resultados, son estudios observacionales, no pretenden, no se puede extraer de ellos una conclusión respecto a la validez y si acaso para lo único que servirían sería como ensayos de farmacovigilancia, es decir, para ver los porcentajes reales de de efectos adversos en un medicamento que ya está comercializado. Esto pues no sería un ensayo clínico y de hecho luego lo veréis en la exposición más detallada. Legislación relevante, bueno, es impresionante. Tú pones en internet legislación española sobre ensayos clínicos y te salen cientos y cientos de estudios, de leyes, de regulaciones que, ojo, en la mayoría, por lo menos en los países de la Unión Europea, son simplemente transposiciones de legislaciones europeas al objeto de uniformizar. ¿Qué es una transposición? Pues es una traducción, pero no literal, sino adaptada a nuestras circunstancias y a nuestro medio. De tal manera que yo, para centrarme, he tenido que elegir, y he elegido, no sé si bien o mal, espero que bien, dos legislaciones, dos regulaciones que me han parecido importantes. Una es el Real Decreto 1090-2015 sobre ensayos clínicos y otra la Orden SCO, es Sanidad y Consumo 362 de 2008. Sobre estos dos aspectos regulatorios vamos a centrar nuestra intervención. Y de momento vamos a descansar un instante con Santa Cruz de las Heras. Pero vamos a seguir porque el tema es lo suficientemente denso. Esta Orden de Sanidad y Consumo de 2015, que por cierto, que no se me olvide, continuamente están saliendo adendas, continuamente están saliendo modificaciones conforme se van encontrando los problemas. Es muy importante porque ya en sus disposiciones generales, es decir, en el capítulo primero, nos dice que un solo caso nunca puede ser considerado como un ensayo clínico, sino que es lo que se llama uso compasivo. Y el uso compasivo se rige por otro tipo de regulaciones completamente diferentes. Lo mismo que excluye también a estos ensayos clínicos de los que hablaba, ensayos en fase 4, ensayos observacionales con el medicamento ya en el mercado. Y por último, se prohíben también los ensayos clínicos en terapia génica que puedan modificar la línea germinal del paciente. El capítulo segundo es muy importante y trata de la protección a los sujetos de un ensayo clínico. Para empezar, no se puede iniciar un ensayo clínico si no es tras la aprobación de un comité ético de investigación clínica. Veréis muchas siglas, yo os las aclararé porque estamos en el mundo de las siglas. Y también de la AGEMED, que es la Agencia Española del Medicamento. El ensayo deberá seguirse bajo supervisión de todos los requisitos éticos y puede ser interrumpido por las autoridades, luego lo veremos. Hay que obtener una documentación clara del consentimiento informado. Hay una diapositiva especial para esto donde están todos los requisitos. Debe haber, para que el ensayo clínico sea válido, unos datos científicos que garanticen en la medida de lo posible. Ya sabemos que en un medicamento que todavía no está en el mercado esto es imposible, pero siempre tiene que haber una base que garantice un riesgo mínimo. Por supuesto, tiene que suponerse
que un ensayo clínico signifique un avance en el conocimiento, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Si vamos a seguir sabiendo lo mismo que sabíamos, no tiene sentido que hagamos un ensayo clínico. El diseño, como siempre, tiene que tratar de minimizar los riesgos, y esos riesgos deben estar claramente definidos y monitorizados. Ya casi por último, las decisiones médicas tienen que ser tomadas por personal acreditado y cualificado para ello. Y un punto importante, compensación económica a los sujetos participantes solamente se admite si no existe un beneficio directo para ellos. Vamos al capítulo 3 que habla de los comités éticos. Esto es muy curioso. Un comité ético debe estar compuesto al menos por 9 miembros, de los cuales uno será farmacólogo clínico, otro farmacéutico de hospital, una TS-DUE, un independiente y 2 miembros ajenos a la sanidad, de los cuales uno tiene que ser abogado. Yo he tenido una etapa en la que he sido presidente del Comité Ético de La Rioja y puedo aseguraros que en ocasiones esto no se cumple, con la mejor intención del mundo, pero no se cumple. Tiene que ser renovado parcial y periódicamente, y el Comité Ético puede o está facultado para elaborar sus propios PNT. PNT son procedimientos normalizados de trabajo, en inglés Standard Operating Procedures. Seguimos pues adelante y vemos que en el capítulo 4 trata de la intervención sobre los comités éticos. Hay que destacar que al menos en España, en otros países no, pero en España el comité ético no aprueba el ensayo. El comité ético sugiere la aprobación de ese ensayo, pero quien lo aprueba es la Agencia Española del Medicamento. Además de la aprobación, digamos, aprobación preliminar del comité ético, es necesaria también la conformidad del director del centro o centros que vayan a participar, porque si se trata de un ensayo multicéntrico, cada uno de los directores del centro tendrá que dar su plácet o su autorización. Y por último, en este capítulo 4, no menos importante, se habla de los procedimientos para la solicitud y de la documentación a presentar. La documentación a presentar, os digo ya que es exhaustiva. En primer lugar, un protocolo debidamente estandarizado. A continuación, el manual del investigador, es decir, aquellos procedimientos por los que se va a tener que guiar el investigador del ensayo. Después volvemos a las siglas. El CRD, que es el cuaderno de recogida de datos, o en inglés Case Report Form. Puedo deciros que en muchos ensayos clínicos el cuaderno de recogida de datos, que es individual para cada paciente participante, ese cuaderno ocupa más de 100 páginas. Yo he visto ensayos y he participado en ensayos en los que el cuaderno individual para cada paciente, que hay que rellenarlo y rellenarlo bien rellenado, ocupa más de 100 páginas. Hay que presentar también los documentos relativos al consentimiento informado, así como la idoneidad del investigador y de las instalaciones. Hay que presentar la parte económica y contractual. No vale decir aquí se paga, no. Hay que hacer un contrato entre el promotor y los investigadores donde todas las cosas queden muy claras, como más adelante veremos. Es obligatoria una póliza de seguro para los pacientes que participan en el ensayo clínico. También hay que presentar cuál va a ser el procedimiento para el reclutamiento de pacientes y, por supuesto, y por último, un compromiso firmado del investigador. El investigador se compromete a realizar este ensayo clínico bajo estas determinadas condiciones. ¿Cuáles son, esto es muy importante, los criterios que debe tener en cuenta un comité ético para evaluar cuando se le presenta un ensayo clínico? El comité ético lo primero que tiene que evaluar es la pertinencia o no del ensayo y del diseño en sí. Después tiene que evaluar cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, así como de retirada de los pacientes. Tiene que evaluar también la justificación del riesgo-beneficio, muy importante, saldrá continuamente.
y una justificación del grupo control. No siempre podrá ser un principio activo, si lo hay es preferible que lo sea, pero si no lo hay del mismo rango terapéutico, puede ser en un momento determinado el grupo control puede ser un placebo. No siempre, ¿eh? Tiene que evaluar también cuáles son las previsiones para el seguimiento de ese ensayo clínico, así como la idoneidad del investigador y las instalaciones, y que el consentimiento informado sea y esté otorgado de forma idónea. Luego lo veremos. Y por último, los aspectos económicos como el contrato y las compensaciones. Hemos dicho que se puede suspender la autorización de un ensayo clínico y se puede suspender en estas condiciones. Primero, si se viola la ley. Segundo, si se alteran las condiciones de autorización. Es decir, yo autoricé blanco y estos señores están haciendo gris oscuro. Entonces, las autoridades pueden suspenderlo. Si no se cumplen los principios éticos, también lo pueden suspender. Por último, para proteger a los sujetos del ensayo, en caso, por ejemplo, de efectos adversos severos, graves, importantes, y en defensa de la salud pública. Aspectos económicos. Bueno, como hemos dicho, tiene que haber un contrato entre el promotor, que suele ser la industria farmacéutica, y el centro que va a investigar. Cada comunidad aquí tiene unas condiciones y fija unos costes indirectos, y también puede haber unos costes directos, que serían análisis y exploraciones complementarias, en el caso, por ejemplo, de que a ese paciente haya que hacerle más análisis y más exploraciones que las que cabría hacerle si no estuviera en el ensayo clínico. Creo que se entiende perfectamente. Así como los cambios en la duración de hospitalización. Si a ese paciente le vas a dar el alta dentro de 7 días y por estar incluido en el ensayo clínico lo vas a tener 10 o 15 días, eso tiene un costo que repercute sobre el promotor. Reembolso de gastos a pacientes. No es lo mismo que compensación. Reembolso es si, por ejemplo, tú a un paciente de un ensayo clínico le tienes que hacer venir desde Calatayud a Zaragoza, le tienes que pagar los gastos del viaje. También la compra de aparataje, es decir, aparatos que haya que comprar y que sean exclusivamente para utilizarlos en ese ensayo clínico. Y lo mismo que, por último, la compensación a los investigadores. Los investigadores no trabajan gratis. Hoy en día en los grandes hospitales, ignoro cómo esté la cosa en Zaragoza, pero por ejemplo un hospital con el que yo estoy en contacto permanente, que es Puerta de Hierro, ya tienen sus propias fundaciones de investigación, a través de las cuales se canaliza todo lo relativo a los ensayos clínicos. Incluso hay unidades en estos hospitales, por ejemplo en Puerta de Hierro me viene ahora a la memoria el servicio de oncología, que tiene una unidad específica y debidamente autorizada por las autoridades europeas, valga la redundancia, para la realización de ensayos clínicos en fases tempranas con nuevos medicamentos anticancerosos. Esto pues complica mucho las cosas. Como veréis, las cosas no son tan sencillas como parece. Capítulo 7 trata de los fármacos y fija nada más y nada menos que las condiciones para fabricar, importar y etiquetar un fármaco que se va a usar en un ensayo clínico y que no está comercializado en España. Y la autorización de importación viene sujeta a la autorización de ese ensayo clínico. Claro, esto es de cajón. Si tú autorizas el ensayo clínico, tienes que autorizar la importación de ese fármaco. Los capítulos 8 y 9 entran de lleno en algo muy importante, que son las buenas prácticas clínicas, en inglés Good Clinical Practices. Pero lo primero de todo es que establece cuáles son las responsabilidades en que incurren el promotor, el monitor y los investigadores. Y además se dan normas sobre la publicación y el archivo del ensayo clínico, que luego las veremos. Bueno, otro pequeño descanso. Supongo que esto... sí, esto es San Pedro de Siresa, que por cierto es una maravilla. Las responsabilidades del promotor son muchas, no os podéis hacer una idea. Tiene que garantizar el control de calidad de los fármacos que se van a utilizar en el ensayo. Tiene que firmar el protocolo junto con el investigador. Tiene que ser el encargado de seleccionar al investigador adecuado. No puede ser, con perdón, un piernas, tiene que ser una persona que tenga una capacitación, digamos, para poder llevar adelante un ensayo clínico.
tiene que dar a las autoridades toda la información que se le requiera sobre el fármaco o los fármacos que se van a utilizar. El promotor es también el responsable de pedir, de solicitar la autorización al Comité Ético y a la Agencia Española del Medicamento. Tiene que o está obligado a informar de cualquier modificación o violación o interrupción del protocolo, razonando el por qué se ha modificado, por qué se ha violado o por qué se ha interrumpido ese protocolo. Pero no terminan ahí. El promotor está obligado a proporcionar gratuitamente los fármacos que se van a usar en un ensayo clínico. No se pueden cobrar, esos fármacos tienen que ser gratuitos. El promotor debe cumplir las normas de fabricación, envasado, etiquetado, conservación, correcto manejo y conservación en el centro. Tiene que comunicar las sospechas de reacciones adversas, cubrir las compensaciones a los sujetos, esto lo tiene que hacer el promotor, y acordar junto con el investigador el tratamiento de datos, los informes parciales o total y la publicación. También hablaremos de ello. El monitor es el que trabaja directamente con el investigador, haciéndole visitas periódicas, vigilando que los procedimientos normalizados de trabajo se cumplan, visitando periódicamente, como digo, a ese investigador y comprobando que la marcha del ensayo es correcta, que los case report form, los cuadernos de recogida de datos estén debidamente rellenados, verificar también si se cumplen o si hay modificaciones, comprobar que todos los procesos son correctos e informar de ello al promotor. Normalmente el monitor es un empleado del promotor. En la mayor parte de las veces suele ser un médico. Yo ha habido ocasiones en mi actividad en que he tenido en mi departamento a mi cargo 6, 7 médicos que precisamente se encargaban de esto. Que va así. Por último, responsabilidades del investigador. El investigador es el que dirige la realización del ensayo clínico. Obviamente tiene que conocer a fondo el fármaco que está investigando, esto es también de cajón, por hablar en lenguaje vulgar. Tiene que garantizar que el consentimiento informado sea el correcto. En este caso, el consentimiento informado para un ensayo clínico no es darle al paciente un papel, tenga, léaselo y si está de acuerdo lo firme. No, va mucho más allá, ahora lo veremos. Tiene que el investigador comprobar que el registro de los datos es correcto y es veraz. Va obligado a notificar inmediatamente los efectos adversos y graves, notificárselos al promotor y a las autoridades sanitarias, esto es muy importante. Tiene que garantizar la confidencialidad de los pacientes, es decir, nadie puede saber que fulanito de tal y cual está participando en el ensayo. El paciente tiene un número y nadie puede saber que está participando ahí. Tiene que informar regularmente al comité ético y, por último, es responsable del informe final de ese ensayo clínico. Publicaciones. Parecerá una tontería, pero en la investigación clínica actual es obligatorio publicar los resultados y obligatorio haciendo constar los fondos y la financiación de ese ensayo clínico, manteniendo, por supuesto, el anonimato de los sujetos. Y la publicación tiene que hacerse en revistas científicas antes de que se dé a conocer al público en general. Y por último, que enlaza mucho con esto, la publicidad de un medicamento que está en investigación está prohibida. No se puede hacer publicidad de un medicamento que todavía no está en el mercado. Vamos ahora pues con las famosas normas de buena práctica clínica. Para empezar, aquí hay una disyuntiva con el tema del nombre, porque mucha gente se ha quejado de que en realidad no deberían llamarse buenas prácticas clínicas, sino buenas prácticas en investigación clínica, porque buenas prácticas clínicas puede confundirse con la buena práctica en la clínica, y no es así. En este caso, las BPC o GCP se refieren a las buenas prácticas en investigación clínica. Y estas buenas prácticas clínicas son obligadas por una razón muy sencilla, porque sin método no hay investigación posible. No se puede investigar al tuntún, tiene que haber una metodología, porque si no, la investigación es físicamente imposible. ¿Y qué son las BPC?
Pues ahí lo tenéis en la pantalla, el conjunto de normas y procedimientos para evitar errores y fraudes en la investigación clínica y garantizar los derechos de los sujetos que participan en ella. Esta es una definición que fue acordada para Estados Unidos y la Unión Europea por la ICH, que es la International Conference on Harmonization. Luego lo veremos. Las buenas prácticas clínicas incorporan todos los principios éticos en vigor, así como la revisión de los procedimientos, el consentimiento informado, el cumplimiento o la adecuación de ese ensayo a la Declaración de Helsinki y adendas, luego hablaremos de ello también, y todo esto les da un rango legal a las normas BPC, de tal manera que cuando el investigador acepta estas normas, se convierte en diana del control de calidad ejercido por las autoridades. Esto también es muy importante. Las BPC nacen aproximadamente en los años 50 en Estados Unidos al detectarse graves irregularidades en grupos vulnerables. Estamos hablando de presos, de gente presos, y estamos hablando también de gente con discapacidades intelectuales. En los años 70 también en Estados Unidos se detectaron fraudes en ensayos clínicos dentro de esta misma línea que estoy hablándoles. Y en Europa estas directivas de buena práctica clínica se aplican desde 1992. En el año 96 se crea la ICH que hemos nombrado, la International Conference on Harmonization, y esta es la que aplica a todos los ensayos clínicos en humanos estas normas de buena práctica clínica que cambian de país a otro, pero que el cambio nunca es un cambio sustancial, será un cambio que viene dado por las circunstancias concretas de un país, pero que en lo sustancial siempre es igual. Los principios básicos de las normas de buena práctica clínica son los que veis aquí. El ensayo clínico tiene que estar acorde a la Declaración de Helsinki. Tiene que haber una relación riesgo-beneficio correcta, ya la hemos hablado, pero no me importa insistir. La seguridad de los sujetos, antes lo ha mencionado el doctor Cía, es una prioridad total. Por mucho que estemos buscando un supertratamiento para lo que sea, el resultado a nivel científico de decir, pues hemos conseguido acortar el tratamiento 20 días y hemos conseguido una eficacia superior al 80%, lo más importante será siempre la seguridad de los sujetos. Esta es la prioridad número 1. Tiene que haber también una información científica que sustente, que avale ese ensayo clínico, el por qué lo estamos haciendo. Es obligatorio, por supuesto, presentar un protocolo por escrito y detallado, y es preceptiva la aprobación por un comité ético. Ya digo que hay países en que con la aprobación del comité ético es suficiente, en España no, es el comité ético y la Agencia Española del Medicamento. Y hay que insistir, el investigador tiene que ser una persona cualificada y responsable. Obviamente el personal tiene que ser un personal formado y con experiencia. Es obligatorio el consentimiento informado previo, es obligatoria una correcta verificación de los datos, respetar la confidencialidad de los sujetos. Veis cosas que ya han salido, pero que no me importa porque son sumamente importantes. Otra cosa que no se ha nombrado antes, los fármacos utilizados en el estudio deben estar acordes a las BPF, otra vez las siglas, BPF, buenas prácticas de fabricación, en inglés, Good Manufacturing Practices. Y por último, tiene que haber un sistema de control de calidad de todos los procedimientos que se utilizan en ese ensayo clínico. Ahora vamos con el famoso contenido del consentimiento. Hemos dicho que el consentimiento informado aquí no es darle un papel al paciente y decirle léaselo y firme. No. En un ensayo clínico, el consentimiento informado tiene que ser una entrevista personal con cada paciente en la cual se le informe de todo esto.
Creo que se entiende, está bien claro lo que dice aquí. Propósito, duración y procedimientos que se le van a usar. Y, ojo, hay que informarle en un lenguaje inteligible para el paciente. No hay que utilizar un lenguaje académico porque muchos pacientes no lo van a entender. Hay que informarle sobre los riesgos, beneficios y o incomodidades que le va a suponer participar en ese ensayo clínico. Hay que informarle también de la posibilidad de un tratamiento alternativo válido, o lo que se llama en investigación clínica un tratamiento de rescate, que se llama. Hay que decirle que es posible que las autoridades inspeccionen e investiguen el historial de este paciente. El paciente tiene que saberlo. Hay que hacerle ver la compensación por posibles daños y la existencia de un seguro obligatorio para este ensayo clínico. Tiene que tener el paciente una persona de contacto, es decir, si a mí me pasa algo, tengo que contactar con fulanito de tal o con menganito de cual. Y por último, y muy importante también, en el consentimiento informado en un ensayo clínico, el paciente debe ser siempre voluntario y puede abandonar el ensayo clínico sin dar razón alguna, es decir, porque me da la gana, hablando en términos corrientes y vulgares, y sin que esto suponga para él perjuicio alguno. Es decir, este es el resumen del consentimiento informado para un ensayo clínico. Como veis, no tiene nada que ver con otros consentimientos informados que se utilizan en la práctica diaria. Bueno, vamos a descansar un poco. Supongo que sabéis que esto es San Juan de la Peña, ¿no? Es que como uno es un enamorado de su Pirineo aragonés, pues... Bien, esa es la capilla de San Victorián, que es un gótico dentro del románico y cuyo techo pues no es ni gótico ni románico porque es una roca impresionante. Sigamos adelante. Hemos hablado de los procedimientos normalizados de trabajo. ¿A qué obedecen estos procedimientos normalizados de trabajo? Pues a este axioma que veis en la pantalla. Casi nadie ejecuta una acción dos veces de la misma manera. Entonces, los procedimientos normalizados de trabajo que hacen facilitar el entrenamiento y la estandarización. Es decir, que si hay que tomar la presión arterial, se tome siempre de la misma manera, con el mismo aparato, con las mismas, todo idéntico siempre, para que los resultados sean válidos, porque si no, ¿a qué hemos investigado? Los PNT son muy variados. De hecho, cada ensayo clínico tendrá unos PNTs diferentes. Hay PNTs de todo tipo, administrativos, etcétera, etcétera. Ya lo veis aquí. Los PNTs principales son los que aseguran el acuerdo con la Declaración de Helsinki, los que aseguran el mantenimiento de la confidencialidad, las responsabilidades del personal, las reuniones necesarias y su contenido. Es decir, para este ensayo clínico nos reuniremos cada 15, cada 20 días, depende de la duración del tratamiento, y estas reuniones versarán sobre esto, esto y esto. La comunicación con personal externo y el control de calidad. PNTs administrativos, pues bueno, es la administración de este estudio. El estudio tiene que tener una administración, tiene que tener un archivo, hay que preparar las visitas del monitor, las auditorías que puede hacernos la autoridad sanitaria, hay que tener un procedimiento para el manejo de fármacos por la farmacia del hospital, manejo e identificación y etiquetado correcto de esos fármacos, y también para el manejo por parte de los clínicos. PNTs relacionados con el ensayo clínico. Bueno, pues aquí ya es donde varían, porque cada ensayo clínico tendrá unos procedimientos dependiendo de lo que estemos estudiando. Por ejemplo, un PNT clínico, pues la toma de presión arterial, como he dicho antes, tiene que hacerse siempre en estas condiciones y con este tipo de aparato. El electrocardiograma, lo mismo. Pruebas de esfuerzo, lo mismo, siempre en una condición, como dicen, estandarizada o normalizada. Y aparte cualesquiera otros que requiera la realización del estudio, porque cada estudio requerirá unos procedimientos diferentes dependiendo de lo que estemos intentando valorar. PNTs de laboratorio, pues lo mismo, la centrifugación en frío se hará de tal y tal y tal manera y utilizando estos y estos procedimientos. Las muestras biológicas se conservarán a tantos grados, tal, tal, tal. Y cualesquiera otros que requiera el estudio. Estamos acabando, no os preocupéis. Hay unos PNTs mínimos, que son el sumario de criterios de inclusión y exclusión, los vemos aquí.
el procedimiento para obtener el consentimiento, que creo que haberlo tratado muy a fondo, porque eso es realmente importante, porque si no, el paciente está firmado un consentimiento informado hasta cierto punto engañado. Y el paciente tiene que saber lo que firma y tiene que saber que está sujeto a un riesgo que con el tratamiento estándar también lo tiene, porque no hay tratamiento que no tenga un riesgo, no hay tratamiento que no tenga unos efectos adversos, pero a lo mejor con ese tratamiento que todavía no está comercializado, los efectos adversos pueden ser superiores o incluso inferiores, pero lo tiene que saber el paciente. Una palabra nada más sobre esta orden del año 2008, que habla nada más y nada menos que de algo aparentemente tan tonto como el archivo de los documentos. Hay que archivarlo como mínimo 3 años después de que se acaba el ensayo clínico. O sea que hay que tener un buen archivo para poder guardar todos estos documentos, que fundamentalmente son los documentos esenciales, las buenas prácticas clínicas. En esta orden se regula también la inspección de las buenas prácticas clínicas, a quién inspeccionar, que obviamente es al investigador, al centro investigador, y los informes de esas inspecciones. Y regula también las competencias. Por ejemplo, si se trata de un ensayo clínico nacional, el competente es la Agencia Española del Medicamento. Si se trata de un ensayo clínico multicéntrico europeo, que los hay más frecuentes de lo que nos parece, el competente es la EMEA, que es la European Medicament Evaluation Agency, que es esa que estaba en Londres y que con el Brexit la quería Barcelona, pero que por fin se va a Ámsterdam. Esa es la agencia europea, digamos. Y si es un ensayo en Estados Unidos, el responsable será la FDA, la Federal Drug Administration. Y también esta orden regula los trámites administrativos y la declaración del medicamento en cuestión como producto en investigación. Hasta aquí, como veréis, esto es exhaustivo. Esto es una bestialidad, todo lo que hay que cumplir y todo lo que hay que presentar. ¿Con qué objeto? Pues es muy sencillo. ¿Qué se consigue con todo esto? Pues simplemente cumplir lo que debería ser o debe ser el objetivo final de cualquier ensayo clínico, que es garantizar la seguridad de los pacientes, nunca insistiremos lo suficiente en esto, y a la vez, al mismo tiempo, la fiabilidad científica de los resultados. Una vez más, aquí vemos juntas la ética y la metodología. Sin una no puede funcionar la otra y sin la otra no puede funcionar la una. Y creo que esto es todo. Espero no haberles aburrido demasiado y de todas formas, eso creo que es la nave central de la Catedral de Jaca. Y muchas gracias por no haberse dormido y haberme escuchado.